Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya para contarles lo que otros no investigan. Todos los fines de semana les traemos una nueva historia de interés nacional. Llegamos a sus hogares a través de los medios públicos y de todas las redes sociales de la revista Raya. Como todos los fines de semana me acompaña en la mesa Edinson Bolaños, director de la revista. Buenas noches, Edinson. Buenas noches, Joana, y buenas noches a todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora a través de las redes sociales de la revista Raya y de Señal Colombia. Los leemos con el numeral Señal Investigativa. Empecemos. Esta imagen que ven en pantalla es la famosa hacienda La Carolina y fue tomada esta semana por un equipo periodístico de Señal Investigativa que recorrió varios municipios del norte de Antioquia, especialmente Yarumal, donde fue la cuna del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Así es, Joana, y visitamos esta hacienda y sus alrededores no solo porque allí nació el grupo paramilitar, sino porque el pasado 26 de noviembre el Tribunal Superior de Antioquia condenó a 28 años de prisión a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, precisamente por la creación de ese grupo paramilitar responsable de más de 500 crímenes, uno de ellos el asesinato de un conductor acusado falsamente de ser colaborador de la guerrilla. Los magistrados del tribunal analizaron más de 50 piezas documentales y más de 40 declaraciones, entre ellas la del mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses y el agente de policía para la época Alexander Amaya, la de ex paramilitares como Daniel Rendón Herrera alias Don Mario y Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna. El alto tribunal concluyó que las declaraciones no debían de analizarse aisladamente, pues al hacerlo en conjunto sí comprometen a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Uribe, con la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Como vamos a ver en el siguiente informe, en la sentencia quedó probado que hubo un paramilitar sobreviviente que contó cómo fueron exterminados por parte de los Uribe y cómo sentía miedo luego de pasar al otro grupo paramilitar al que también relacionan a los Uribe, el Bloque Metro. Según su testimonio, al parecer este proceso de eliminación tuvo como propósito borrar cualquier rastro de la existencia y operación de ese grupo paramilitar, silenciando así a quienes podían conocer de primera mano su estructura y sus acciones. Esta es la historia. El pasado 25 de noviembre, estos 3 magistrados del Tribunal Superior de Medellín firmaron este fallo que condena a 28 años de prisión a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de lesa humanidad, 1 de homicidio agravado y 1 de concierto para delinquir agravado en relación con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. La historia del grupo conocido como Los 12 Apóstoles, que asesinó a más de 500 personas entre 1989 y 1998, comienza entre las sombras de Yarumal, Antioquia, a inicios de la década de los 90. Su existencia no fue revelada por organismos de inteligencia, sino por voces dispersas de habitantes que empezaron a notar que en el municipio actuaba una estructura clandestina dedicada a la llamada limpieza social. Ese grupo, según los testigos, los 12 Apóstoles, operaban en la hacienda La Carolina, parte de la herencia paterna de los hermanos Uribe Vélez, ubicada en el sector de los Llanos de Cuiva, en el municipio de Yarumal, que conformó un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables, presuntos ladrones, vendedores o consumidores de estupefacientes, entre otros, y presuntos auxiliares de la guerrilla. Uno de los primeros testimonios documentados proviene de José Leonidas Rada López, quien el 4 de octubre de 1993 presentó una queja ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos denunciando la aparición de un grupo de limpieza en Yarumal, el cual está matando personas indiscriminadamente. 2 años después, el 19 de octubre de 1995, Albeiro Martínez Vergara acudió a la Personería Municipal de Yarumal para informar sobre la existencia del actuar de un grupo ilegal al que el pueblo ya llamaba Los 12 Apóstoles. El 15 de diciembre de ese año amplió su declaración ante la Fiscalía de Medellín.
Albeiro Martínez Vergara fue la primera persona que informó judicialmente sobre la existencia del grupo de los 12 apóstoles. También fue el primero que dio cuenta de la relación entre ese grupo criminal con la policía. Su testimonio es relevante en este punto por cuanto informó que él mismo era informante de la policía. Para 1996, el patrón de violencia en el norte de Antioquia empezaba a perfilarse. Asesinatos selectivos, amenazas y un clima en el que, como diría más tarde un testigo, cuando se iba la luz en el pueblo, Yarumal, llegaban las masacres. Mientras estos relatos surgían desde la base de la comunidad, otro nivel de testimonios provino del mundo de las autodefensas. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, antiguo jefe paramilitar, declaró que en los primeros años de los años 90 escuchó a Fidel Castaño referirse a la existencia de los 12 apóstoles de Yarumal y a Santiago Uribe Vélez como su amigo. También dijo que escuchó a alias J, primer comandante del bloque Metro en el noreste antioqueño de las autodefensas, que Santiago Uribe era el financiador de ese bloque y una de las personas que más le colaboraba. Alias J sería John Jairo Montoya Franco, comandante financiero del bloque Metro, un frente paramilitar de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá que operó entre 1996 y 2004. Algunos de sus miembros habrían hecho parte de los 12 apóstoles. Por su parte, el narcotraficante, fundador de las autodefensas gaitanistas de Colombia y grupos como las Águilas Negras, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, reconstruyó la estructura desde la perspectiva de mando de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Relató que conoció del grupo Los 12 Apóstoles por información de Carlos y Vicente Castaño y afirmó que en los llanos de Cuiva los mencionaban como los 12 Apóstoles de la familia Uribe. Don Mario también dijo que el comandante del grupo le decían Rodrigo y el superior era Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Uribe. En su relato añadió un dato inquietante, y es que Apóstoles le dijo que era uno de los últimos del grupo que aún vivía, producto del exterminio del que había sido objeto por parte de los Uribe, lo cual le generaba temor. Pero no solo los ex jefes paramilitares ubicaron al grupo en el entorno de la hacienda La Carolina. Diversos testigos describieron a la hacienda como centro de operaciones. Los 12 apóstoles se mantenían en la finca de ese señor Santiago Uribe, de esa finca que queda a la entrada a Los Llanos. No sé si será de Santiago o de Álvaro, pero decían que la finca era de uno de ellos, no sé de cuál sería. Testimonio de Fernando Alberto Barriento, Durán. Alias Rodrigo permanecía en La Carolina e incluso recordó que desde que llegó al pueblo sabe de la hacienda La Carolina, porque está ubicada a 10 minutos de los llanos de Cuiva, pero además porque hace muchos años hicieron una remodelación del predio. Testimonio de Juan Pablo de Jesús Pérez Lopera. Los testimonios más contundentes contra el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe provinieron de antiguos oficiales, como Juan Carlos Meneses Quintero, un excomandante de la policía en Yarumal, condenado a 27 años de prisión por el asesinato del campesino Camilo Barrientos en el 94. Meneses declaró que el grupo estaba liderado y auspiciado por terratenientes y ganaderos de la región y que su sede de operación era la hacienda La Carolina. El grupo paramilitar estaba conformado en su esencia, en su parte nivel alto, eran el señor Álvaro Vázquez, que era un ganadero de la región, habían unos señores de apellido Botero que cultivaban papa, y su líder principal, que era Santiago Uribe Vélez. Él era el encargado de todo el andamiaje del funcionamiento de este grupo paramilitar. Eso me consta, eso es lo que le he dicho yo a las autoridades, que el señor Santiago Uribe Vélez es el jefe de los 12 apóstoles. En 1997, los reportes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía descubrieron que el grupo Los 12 Apóstoles seguía operando, pero bajo el nombre de Autodefensas del Norte y Bajo Cauca Antioqueño, aliadas a las autodefensas de Córdoba y Urabá.
Esa multiplicidad de voces, habitantes, víctimas, trabajadores de Hacienda, policías, ex paramilitares y excomandantes, configuró una misma imagen, un grupo clandestino que actuó durante años con capacidad de acción, que mantuvo una sede de operaciones fija y que operó bajo una lógica de muerte sistemática. La sentencia que estudió este caso décadas después no solo examinó las pruebas, sino que reconstruyó una historia que durante mucho tiempo circuló como un susurro por todo Yarumal. El relato judicial recogió ese eco persistente de las víctimas que venían denunciando desde 1993, la aparición de un grupo que se propuso decidir quién vivía y quién moría, y que transformó la vida de una región entera. Aunque la defensa de la familia Uribe Vélez ha negado la existencia del grupo Los 12 Apóstoles. Con los 12 apóstoles pasa algo como ocurre con la leyenda del jinete sin cabeza, que se vuelve un tema popular de que existe, pero que la verdad no existe. No existió un grupo llamado Los 12 Apóstoles. Las muertes que ocurrieron en los municipios de Yarumal, Campamento y alrededores fueron obra de policías en una tarea mal llamada limpieza social, de la cual solamente son responsables ellos. Y nada de eso tenía que ver Santiago Uribe Vélez, que pasaba muy poco tiempo, además en la Carolina, que no tiene nada que ver con Yarumal. Y también lo ha negado el expresidente Álvaro Uribe, tanto en su cuenta de X antes Twitter como en varios medios de comunicación. Yo pregunto, ¿dónde está la existencia de los 12 apóstoles? Nunca pudieron probar lo de los 12 apóstoles, y ya me voy a referir a eso. Entonces ahora dicen que compulsen a mi hermano Santiago, que porque él es el responsable de todas las muertes de Yarumal. Hombre, qué infamia. El Tribunal de Antioquia concluyó que después de años de recabar testimonios, informes e investigaciones, que el grupo sí existió, que su estructura fue real, que operó principalmente desde la hacienda La Carolina y que múltiples declaraciones señalaron la participación y el rol de Santiago Uribe Vélez dentro de la organización. Dicha hacienda, La Carolina, como lo profundizaremos más adelante, era de propiedad de Santiago Uribe y de la familia Mejía Correa, en cabeza de quien hoy es uno de los dueños del diario El Colombiano de Medellín, Manuel Santiago Mejía. Lo conozco como por tres razones muy claras. Una, es un muy buen amigo. Dos, fuimos socios en el negocio de La Carolina mucho tiempo, con la familia más de 30 años. Y he sido el patrón de él mucho tiempo. Yo creo que esas tres circunstancias lo conozco mucho. Por eso, al determinar que los 12 apóstoles operaban allí, los jueces del tribunal ordenaron la extinción de dominio de la hacienda, es decir, deberá pasar a manos del Estado. Según Sergio Mesa, abogado de víctimas y autor del libro El Apóstol Santiago, este es el organigrama del grupo paramilitar, teniendo a la cabeza a Santiago Uribe Vélez, junto con el cabecilla y señalado como el encargado de las finanzas de los 12 apóstoles, Álvaro Vázquez Arroyave, ambos comerciantes y ganaderos, quienes contaron con la protección y colaboración del Distrito número 7 de Policía de Yarumal y del Batallón Pedro Enel Ospina de la 4ª Brigada del Ejército. La sentencia, que al parecer le cayó como un baldado de agua fría al expresidente Álvaro Uribe y a su propio hermano Santiago Uribe, ordenó no solo investigar los más de 500 asesinatos a manos de los 12 apóstoles, sino que también ordenó investigar al abogado del expresidente Uribe, Diego Javier Cadena Ramírez, el autodenominado abogánster. Los jueces determinaron que el ex jefe militar y paramilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, considerado por el tribunal como un falso testigo, aceptó haber recibido asesoría directa del abogado Cadena para elaborar una carta dirigida al entonces fiscal general, afirmando tener información sobre la investigación contra Santiago Uribe por los 12 apóstoles. Este audio lo reveló Daniel Coronel en una columna llamada El trueno de Zeus en 2019. Al doctor Diego. Diego es el abogado que yo utilicé para mandarle a Diego León Montoya la razón, que fue el que me la trajo. Él me dijo que si estaba interesado en decir la verdad, que iba a conseguir el radicado de la investigación, que él fue el que me la trajo, y yo hago el oficio con ese radicado y envío
documentación remitida a la Fiscalía donde alguien que se hace llamar Diego Javier Cadena Ramírez ofrece su declaración dentro del proceso 13798. ¿Es a ese Diego al que usted se refiere? Sí, señor. ¿Es que usted... Diego al que yo me refiero. Ese sería el mismo modus operandi por el cual el abogado Diego Cadena fue condenado en el proceso por manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe, proceso en el cual el hoy candidato presidencial Iván Cepeda fue declarado como víctima. Esta historia, contada ahora con nombres, fechas, lugares y voces, deja ver que los 12 apóstoles no surgieron de una sola denuncia, ni que tampoco eran una fábula, como lo ha tratado de presentar el expresidente Álvaro Uribe, hermano de Santiago Uribe, sino que es un tejido de testimonios que por años buscaron romper el silencio por el asesinato de más de 500 campesinos en el norte de Antioquia. Santiago Uribe Vélez fue capturado por primera vez el 29 de febrero de 2016 e imputado cargos por la Fiscalía por delitos de concierto para delinquir agravado, por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y por homicidio agravado en relación con el asesinato del conductor Camilo Barrientos ocurrido en 1994. Joana, en marzo de ese 2016, un juez de control de garantías ordenó enviarlo a una cárcel, pero fue trasladado al batallón de artillería de Bello, Antioquia, hasta el 18 de febrero de 2020. Es decir, permaneció 4 años preso, hasta que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, pero siguió vinculado al proceso penal y enfrentó parte del juicio en su contra en libertad. El 28 de abril del 2023, el Juzgado Primero Penal de Antioquia lo absolvió bajo el argumento de que no habían pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, Joana, con el fallo de segunda instancia que condenó a Santiago Uribe y que, como ya vimos, concluyó que el grupo Los 12 Apóstoles sí existió. Aunque la sentencia ordena la captura de Santiago Uribe Vélez, aún no se puede hacer efectiva, porque la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar el recurso de apelación que presentó su abogado. Mientras tanto, deberá esperar con una condena vigente a 28 años de cárcel. Con esta información vamos a una breve pausa institucional, pero al regreso esperen las voces de las víctimas de los 12 apóstoles, quienes hablan por primera vez, y un recorrido detallado por las tierras donde operó el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Dentro del proceso de transformación policial, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional reestructuraron la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Su misión: proteger el derecho a la manifestación, priorizar el diálogo y reducir el uso de la fuerza. Hoy funcionan 29 grupos de diálogo en todo el país. También se actualizó el manual de empleo de armas menos letales y se suspendió el uso de granadas de impacto múltiple. Ministerio de Defensa Nacional. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este miércoles 10 de diciembre a las 10:30 de la mañana, Señal Colombia y el Instituto Nacional de Cancerología presentan Vida y Cáncer. En este capítulo hablaremos sobre el cáncer de cuello uterino. En Colombia, más de 2.000 mujeres mueren al año por esta enfermedad cuando es prevenible. Acompáñanos junto a María Cecilia Botero en una conversación con especialistas, pacientes y supervivientes. El cáncer de cuello uterino es la 5ª causa de mortalidad por cáncer. ¿Pero cómo? No hay excusa. Tenemos que erradicar este cáncer. Yo tuve cáncer de cuello uterino y soy una superviviente. En el cáncer de cuello uterino, todas y todos tenemos que ver. No te puedes perder Vida y Cáncer. Miércoles 10 de diciembre, 10:30 de la mañana. Por Señal Colombia, la señal de la gente. Eche el volador. ¿Qué ese volador? ¡Quémelo! Ay, espere. ¡Ay, llamen una ambulancia! ¡Le cayó al niño! La pólvora puede dañarle la fiesta a todos. No arruines la celebración con las quemaduras, mutilaciones y el dolor que puede traer la pólvora. La vida es primero. La pólvora no es un juego. Gobierno de Colombia.
Comisión de Regulación de Comunicaciones. Para doña Jacinta recibir plata es como papita pa'l loro. Mija, mi llave es mi cédula. Su hija le envía la platica a cualquier hora y desde cualquier lugar. Y la única vuelta que da es a las arepas. Así, breve. Así, breve. Úsalo ya. Envía y recibe pagos con Breve. Así, breve. Consulta con tu entidad financiera. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Llega la encuesta multipropósito 2025. 80.000 hogares de Bogotá y 21 municipios de Cundinamarca serán encuestados por el DANE en aspectos como vivienda, salud, educación, empleo, seguridad y bienestar. Con estos datos se podrán diseñar políticas públicas, mejorar programas sociales e impulsar proyectos de infraestructura que beneficien directamente a la ciudadanía. La encuesta multipropósito 2025 la hace el DANE en alianza con la Secretaría Distrital de Planeación y la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Confía en el DANE y ábrele la puerta. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Gracias por continuar con nosotros. Hoy con el viaje de un equipo de Señal Investigativa a la cuna de los 12 apóstoles, el grupo paramilitar de Santiago Uribe Vélez. Así es, Joana, durante varios días nuestro equipo de investigación recorrió los municipios de Campamento, Yarumal, Don Matías y Santa Rosa de Osos, la región del norte de Antioquia donde se ubica la Hacienda La Carolina. Allí se reunían los jefes paramilitares, incluido Santiago Uribe, para planear cientos de crímenes de campesinos inocentes, a quienes hoy la televisión pública les abre este espacio para que se oiga su voz que tantos años han callado por miedo y amenazas, a la espera de una justicia que está llegando a cuentagotas. En este momento te puedo decir que ya no, antes hablaba de mis hermanos y lo hablaba con un nudo en la garganta. Han pasado, fue en el año 93. Es algo que a uno nunca se le olvida y que esos añotes que han pasado para nosotros es como si fuera un ayer. Y fue un sábado, 11 de julio. A mi hermano empezaron a darle con los fusiles en la cabeza, en la espalda, pata, entonces uno se asustaba mucho. Empezó a llover y ya le caía el agua en la cara, entonces una hermana se paró como a secarlo y le pegaron a ella y le dijeron que se haga y que se esté quieta. En un determinado momento dijeron, ¿y Carlos Mesa dónde está? Y uno de ellos dijo, ese es el que vamos a recoger en la Hacienda La Carolina. Las escenas de terror que asaltan otra vez la memoria de Cecilia Mesa Torres se remontan a julio de 1994, cuando sus hermanos, los campesinos Omar Darío y Carlos Guillermo Mesa, fueron secuestrados, torturados y asesinados en esta hacienda, La Carolina, la misma donde ambos trabajaban como jornaleros y ordeñadores. Salí al patio y vi a mi hermano tirado en el piso, mucha gente armada, o sea, con pasamontañas. Entonces uno queda como en shock, porque uno dice, pero venga, yo abrí la puerta y está mi hermano ahí, el amigo, y ellos me gritaron algo, yo no alcanzaba, como tírese al piso, como tírese. Mi hermano me dijo, Olga, tírese, porque si no la matan. Yo me tiré ahí, y uno de ellos me cogió de acá y me dijo que ahí no, me agarró del pelo y me tiró al patio donde ellos estaban. Yo me paré y le dije, señor, no le vayan a hacer nada a mi mamá, venga, traigámosla para acá, yo la traigo, yo lo digo, yo me arrimé a la cocinita y le dije, masita, deje la bulla, porque es que si no, nos van a matar. Estas son las voces de dos de las más de 500 víctimas de campesinos asesinados por los 12 apóstoles, un grupo paramilitar que operó en el norte de Antioquia entre 1989 y 1998. Este grupo clandestino se creó en esta gran hacienda, La Carolina, de unas 492 hectáreas. Una estructura paramilitar que, según la justicia, fundó y ordenó Santiago Uribe Vélez, el hermano menor de quien años más tarde sería el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Los muros siguen pintados de blanco y naranja como en los tiempos de los 12 apóstoles, aunque ya no se ven los toros de Lidia en los pastizales. Testigo de ello es esta pequeña plaza de toros que aún se mantiene en pie junto a la casa principal, una pequeña plaza en donde Manuel Santiago Mejía,
y Santiago Uribe Vélez disfrutaban de corridas privadas para ellos y sus amigos. A las 9, un chiverito desde los llanos de Cuiabá arrimó a mi casa a decirnos: muchachas, es que encontraron 2 muertos en los llanos, uno tiene un ponchito, el otro está sin camisa. Esas descripciones, pues uno dice, claro, son mis hermanos. En el mismo chivero nos llevaron, nosotros, mi papá, o sea, papá, mamá, una hermana y yo. Llegando al centro de salud, había mucha gente ahí. Cuando el carro paró, yo me bajé, crucé. O sea, es un rostro, o sea, el dolor, o sea, la muerte de mis hermanos como tan dolorosa. Se les veían quemones en todo el cuerpo. Mi hermano tenía hierba aún en las manos, o sea, como el dolor. Esas son cosas que a usted jamás se le van a olvidar. Ya los cogieron de ahí y los llevamos para Yarumal. Nosotros, o sea, en la casa de los abuelos maternos que los velaron, uno pasaba por el comando. ¿Qué duele? Que los policías decían, cuando uno pasaba por ahí con ramitos de flores, esas son las hermanas de los guerrilleros que les dieron de baja en los llanos. Entonces, te marca para toda la vida, pero ¿por qué vida? Además del episodio ya relatado de la muerte de Gabriel Pino, ¿tuvo conocimiento de algún suceso violento que haya ocurrido en la hacienda La Carolina en esa época? 2 sucesos. Uno, la muerte de unos señores Mesa, uno de los cuales trabajaba en La Carolina, y el del señor Varela. ¿Usted por qué motivo tuvo conocimiento de esos hechos? ¿Usted estuvo presente? No, ninguno de los 2, y todos me los contaron. La versión que me dieron fue que aparecieron unos señores por la tarde, cuando llegaban los empleados a desencillar los caballos, a atacarlos. Ellos se escondieron en una casita que hay al lado de la casa principal donde están los vaqueros, y dispararon con una escopeta y mataron a este señor, y estos amigos se echaron bala y me contaron también que granadas. Quien habla es Manuel Santiago Mejía, un empresario que durante todo el juicio contra Santiago Uribe atestiguó para defenderlo. Fue socio de Alberto Uribe Sierra, con quien fundó la Sociedad Agropecuaria La Carolina. Alberto Uribe Sierra era el padre de Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces un joven abogado liberal al que muchos ya le auguraban una prometedora carrera política, y también padre de Santiago Uribe Vélez, joven caballista y agrónomo, un hombre muy silencioso desde siempre. Manuel Santiago Mejía Correa, por su parte, era hijo de Santiago Mejía Olarte, un poderoso cacao de la élite paisa y fundador del famoso grupo empresarial antioqueño, el conglomerado industrial y financiero más importante de Antioquia. Su familia es dueña de grandes compañías muy conocidas en el país como Alcosto, Catronics y la ensambladora de motocicletas AKT. El empresario Manuel Santiago Mejía Correa jugó un rol central en La Carolina e incluso aseguró ante los estrados judiciales que él había fungido como, entre comillas, patrón de Santiago Uribe durante las casi 3 décadas en que Uribe administró esa finca. Alberto Uribe Sierra murió asesinado 2 años después de comprar la propiedad, el 14 de junio de 1983. Su deceso ocurrió en un enfrentamiento con la guerrilla que tuvo lugar en otra de sus fincas, la hacienda Guacharacas, una propiedad ganadera del nordeste antioqueño que tiene su propio pasado de narcotráfico, crimen y paramilitarismo. Tras la muerte de Alberto, La Carolina quedó en manos de sus herederos, entre ellos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Este último se convirtió en administrador de la finca y años más tarde sería la pieza fundamental de una trama de violencia y crimen que se tejió alrededor de La Carolina durante la década del 90. Entre los años 1989 y 1990, el comandante de policía de Yarumal, de nombre César Emilio Camargo Cuchilla, lo comienzan a apodar con el alias de Capitán Represa, porque está señalado de desaparecer personas y de arrojar sus cuerpos
a la represa de Río Grande en el municipio de Don Matías. Esa es la génesis de lo que se conoce como el concepto de exterminio y limpieza social de los 12 apóstoles. En 1992 hace su aparición pública las autodefensas del Norte Lechero, que a través de un panfleto comienzan a hablar de que van a asesinar entre 15 y 20 personas en Yarumal. Luego comienza a hablarse de los apóstoles y a partir de 1994, con el allanamiento que se hace al comando de policía de Yarumal y a la casa cural de la iglesia de la Merced, comienza a hablarse judicialmente del caso de los 12 apóstoles. El abogado, escritor y defensor de derechos humanos Sergio Mesa es una de las personas que mejor conoce el pasado de esta hacienda, escondido en un laberinto de expedientes, informes de la fiscalía, testimonios, memoriales y declaraciones judiciales de los años 90. Sin lugar a duda, la hacienda La Carolina sirvió como centro de entrenamiento, sobre todo porque aquí fue en donde se realizaron las reuniones, en donde participaron comerciantes, en donde participaron militares, en donde Juan Carlos Meneses Quintero, que fue comandante del Distrito de Policía número 7 de Yarumal, se reunió en el año 1994 con Santiago Uribe Vélez. En su libro El Apóstol Santiago, Sergio Mesa reveló punto por punto cómo se fue configurando el sangriento grupo paramilitar de los 12 apóstoles encabezado por Santiago Uribe Vélez, hermano menor de quien luego sería presidente de Colombia y uno de los hombres más poderosos del país. Con la fiscalía. El administrador de la hacienda La Carolina durante finales de la década del 80 y casi toda la década del 90 fue Santiago Uribe Vélez. Está probado que en esta finca La Carolina permanecía alias Rodrigo, que es el alias de Jorge Alberto Osorio Rojas, la persona a quien pertenecía la libreta militar que encontraron en un apartamento que era contiguo a la estación de policía en Yarumal, y que aquí permanecían también algunos otros integrantes, como es el alias de Seraf, como es el alias de Pelusa, como es el alias de Dairo, y además de permanecer en esa finca, también él permanecía en la finca La Isla, de propiedad de los Boteros, que queda cerca al peaje de Llanos de Cuibá. Jorge Alberto Osorio Rojas, alias Rodrigo, el Mono de los Llanos, era quien comandaba el grupo rural de los 12 apóstoles. El grupo urbano lo manejaba Hernán Darío Zapata Correa, alias Pelochonta. Entonces estos dos grupos tenían un accionar tanto urbano como rural, y fueron quienes cometieron esos 533 asesinatos. El Jorge al que se refiere Sergio Mesa es el temido Mono de los Llanos, un criminal prófugo de la justicia desde los años 90, quien comandaba al grupo de sicarios que pernoctaban en la hacienda, justo al lado de una base militar también ubicada dentro de la propiedad. Esta es una de las pruebas irrefutables de la colaboración activa entre los criminales y agentes del Estado. Algunas veces hablábamos con los del ejército que estaban ahí, o de la policía. Pero... Justamente sobre ese episodio de la llegada del ejército, ¿usted podría precisar a la audiencia cuándo llegó el ejército y dónde se ubicó y por qué motivo? La fecha no sabría decirle exactamente, pero fue después del suceso que estamos comentando. Y se ubicó en una casa que queda al lado de la mayoría, por allá a 50 metros, que era una antigua quesera que había allá cuando nosotros compramos la finca. Ahí estuvo el ejército 20 años, pues yo no sé exactamente cuánto. La justicia colombiana ha documentado que este grupo paramilitar cometió 533 asesinatos y desapariciones en el norte antioqueño por órdenes de empresarios, ganaderos y líderes políticos de la región. Entre ellos estuvieron comerciantes prestigiosos de Yarumal como Nonato Vargas, políticos como Álvaro Vázquez Arroyave, que fue exalcalde de Santa Rosa de Osos, y hasta el presbítero Gonzalo Palacios, el cura del pueblo, de quien se dice que patrullaba junto a los paramilitares y cargaba consigo una pistola envuelta entre los pliegues de su sotana. En el momento tremendo de la traición, vamos a acompañar a Cristo, que está en el huerto de Getsemaní clamando al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad
voluntad sino la tuya. Pero el gran articulador de este grupo fue Santiago Uribe Vélez, condenado recientemente tras un proceso judicial que ha tardado 3 décadas. Santiago Uribe Vélez era el hombre bisagra entre los empresarios, ganaderos del norte de Antioquia, incluso comerciantes que aportaban recursos que luego fueron utilizados para la limpieza social, y él servía como integrador o como el enlace entre la clase política de Yarumal, Santa Rosa de Osos, entre el ejército y entre la policía, sobre todo porque él para ese momento contaba con la protección estatal de su hermano, que en su momento fue senador de la República, y entre el año 1995 y 1997 fue gobernador de Antioquia, y esa protección se extendió a la presidencia de la República entre el año 2002 y el año 2010. Eso es algo muy duro que dice uno, recordar sin dolor. ¿Quién recuerda sin dolor algo tan triste que fue algo tan horrible? Nadie. Pero bueno, creo que Dios le da a uno ese valor, esa valentía. El tintico oscurito, clarito. Oscurito. Sí, eso es algo muy duro, pero bueno. Crímenes como los del campesino Jorge Quintero y su hijo adolescente John Jairo Quintero, asesinados en el asalto de La Sirena, una finca de la vereda Ventanitas donde la familia Quintero a duras penas sobrevivía con el aserrío de madera y la venta de carbón en este paraje montañoso y distante de Yarumal. Llegaron estos hombres tipo 11 de la noche más o menos. Cuando llegaron a la casa, obvio pues ninguno se percataba de lo que estaba pasando, pero se escuchaban los perros ladrar enfurecidamente. Cuando ya llegaron estos hombres, empezaron a gritar afuera: salgan todos con manos en alto. Ya aún mi padre con las manos arriba empezaron a disparar, tanto que el primer tiro fue como por debajo del sobaco, debajo de la axila de mi padre, y ya empezaron a dar bala. Ya empezaron, o sea, sin mirar a quién era que le daban, sin decir absolutamente nada. Mi hermano quedó en el patio. Mi padre quedó arrodillado porque él se les arrodilló. Él se les arrodilló y quedó arrodillado en la pieza donde estaban durmiendo los más chiquitos. Y ya los tipos le dijeron a mi madre: no vaya a salir hasta mañana a avisar. En el baúl de su casa, Luzdari Quintero nada más conserva un par de fotografías desgastadas por el paso del tiempo, en donde se ve a su padre Jorge y a su hermano John Jairo sentados en una cafetería. Ambos sonríen y parecen felices. Bajo el calor de su vivienda, sencilla pero muy ordenada, como un reflejo de la dignidad que no la abandona, Luzdari defiende la inocencia de ambos, acusados injustamente de una extorsión que nunca cometieron. Este señalamiento infundado les costó la vida. A mi hermano no lo iban a matar, pero lastimosamente, como estaba en la casa, a él también. O sea, esa gente llegaron, fue a dar candela, una cosa impresionante, horrible, no le importaba cayera el que cayera. El grupo paramilitar... El asalto contra la familia Quintero es uno de los hechos que incriminó directamente al mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, mano derecha de Santiago Uribe y excomandante de la policía en Yarumal, Antioquia. El propio Meneses reconoció que los 12 apóstoles cometieron el crimen durante una entrevista con la reportera Olga Bejar. Las vainillas de las balas con que hirieron y mataron al padre y a los hijos de la familia Quintero resultaron ser las mismas del fusil asignado al mayor Meneses. Eso se descubrió poco después del asalto, una vez se practicaron las pruebas de balística. La madre solo pudo buscar ayuda hasta el día siguiente. Corrió hasta el caserío más cercano con tan mala suerte que algunos de los policías que la atendieron y fueron a hacer el levantamiento de los cadáveres eran los mismos que habían cometido la masacre. Se quitó sus zapaticos y caminó hacia afuera la carretera, la vía, y empezó ya a decirle a los vecinos: miren lo que pasó, mataron a mi esposo, a mi hijo, tengo niños heridos, y ya los vecinos empezaron a llegar. Entonces ya bajó la policía
Y había uno que mi hermana le decía, ustedes bajaron a matar a mi padre y a mi hermano, nosotros no le debíamos nada a nadie. Y el policía ese le decía, niña, cállese. Cállese porque usted no sabe, esto fue la guerrilla. Y ella le decía, nosotros no tenemos problema porque la guerrilla nos iba a matar si nosotros somos trabajadores, le decía a mi hermana. Ella lo reconoció, lo había visto en la noche y lo reconoció. Ella se centró de que él había estado y más por la forma de que él estaba en ese momento, pues como que le bajaban las lágrimas. Ella decía, vos tenés conciencia de remordimiento, te está matando el remordimiento porque en verdad ellos no le debían nada a nadie. Años más tarde, el mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, confesó este y otros crímenes del grupo, entre ellos el asesinato a sangre fría de Camilo Barrientos, un conductor de un bus escalera o chiva, que es como se conoce en las tierras campesinas a esos enormes vehículos pintados de 1000 colores y que recorren día y noche las montañas más empinadas transportando comida y gente. Camilo era muy popular en la región porque en su chiva hacía la ruta entre Yarumal y el municipio de Campamento, un trayecto en el que tenía por costumbre ayudar a todo aquel que lo necesitara. Camilo Barrientos era un conductor de vieja data, muy conocido y reconocido en la región de Campamento, La Mina, Llanadas, El Barcino, donde había carretera pues y había transporte pues público de bus escalera o chiva. Y Camilo era un hombre muy servicial. Camilo le servía al perro, al gato, al mico, al loro, al pollo, a la gallina, todo. Él le servía a todos. Y entonces ese fue su pecado en la vida, ser tan servicial y tan querido con la comunidad de Campamento. Estábamos sentados tomando aguardiente un lunes en horas de la noche y cuando nosotros estábamos ahí, en esa llegó el agente Alexander Amaya y se dirigió solamente a él y le dijo, por favor, una requisa. Y Camilo le dijo, todo soy yo, no usted. Y yo, como era el personero, yo, ¿cómo así que una requisa? Es que él es colaborador de la guerrilla. Así. Entonces ya se enfrascó un problema. Pero sin embargo Camilo se dejó requisar. Camilo se dejó requisar. Presentó los documentos, su cédula de ciudadanía, los papeles del carro y todo eso. Entonces el policía y una se enfrascó con él. Entonces yo ya le dije a gente, ¿qué pasa con él? Le digo, personero, quédese usted callado. Es que el problema no es con usted. Yo le digo, no, un momentito. Es que él está conmigo y ellos están conmigo. Se la va a montar a él. Entonces ya el otro día lo reporté. Y ahí Juan de Meneses se lo llevó para Yarumal de escolta. Pero él intentó aquí matar a Camilo. Y de una le dijo, ¿sabes lo que tarde que temprano te matamos? Y lo mataron. ¿Lo mataron qué? Al mes. Álvarez fue líder social, fue personero, fue inspector y en los últimos años ha sido el guardián de la historia de su municipio. Los relatos y las anécdotas las ha venido recogiendo con la paciencia de un topo que de tanto escarbar y escarbar ya tiene varios libros publicados. Acá atrás lo asesinaron. Como el lugar estaba cayendo, esa noche cayó una lluvia y en el lugar donde lo encontramos habían pisadas de huella de bota militar. Él es la primera víctima. El primer asesinado en Campamento de los 12 apóstoles fue Jorge Iván Cernada. ¿Dónde quedó él tirado en este momento? Él quedó en este sector, acá atrás. Ahí lo encontraron. Sí. La misma policía que los mató, la misma policía que nos avisó. Incluso una señora dijo, vea estos, lo matan y después van y avisan. El topo fue un protagonista central de ese pasado funesto que él mismo ha documentado en sus libros. En su labor como personero municipal de Campamento a mediados de los años 90, el destino lo convirtió en uno de los primeros funcionarios públicos que junto a Lilian Soto, la personera de Yarumal, denunció por primera vez los crímenes de los 12 apóstoles y alertó a las autoridades nacionales sobre la génesis de un grupo paramilitar que sembró de terror al norte de Antioquia con la mal llamada limpieza social. Se rumoraba, es que la policía tiene una lista,
Cuando un agente de policía, el agente Vargas, llegó a mi oficina, a la personería, y me dijo estas palabras: personero, si usted me ayuda a salir trasladado de campamento para otro distrito de policía, yo le entrego algo que es de mucha importancia y que tiene mucho valor para usted y para proteger o que se cuide mucha gente de la población civil de campamento. Y yo le dije: ¿cómo así, agente? ¿Qué me tenés que entregar? Y me dijo: ¿me colabora? Y yo le dije: bueno, hermano. La lista de la que habla John Jairo circuló en Yarumal, Campamento, los Llanos de Cuibá, Santa Rosa de Osos y otras poblaciones aledañas como un panfleto en el que señalaban a campesinos de ser supuestos colaboradores de las guerrillas. A otros los tildaban de ladrones, de consumidores de droga o de delincuentes comunes que debían ser asesinados. Aunque no se conserva una copia del documento original, su existencia está acreditada en muchas declaraciones y versiones de testigos en los expedientes judiciales de aquella época. Sacó del bolsillo de la camisa, me dijo: esto es lo que yo le toca entregar. Nunca diga quién se la entregó en estos momentos. Cuando yo abro la lista, claro, Jorge Iván Serna Hernández, ya le colocaban la crucecita, Bernardo Ceballos Gil, Jorge Iván Ceballos, ya pues prácticamente 3. Y yo, ¿cómo? Y me volteé, claro, yo la volteo. Resulta que en esa lista estaba el alcalde de la época, secretario de gobierno, estaba yo, y estaba pues, y yo comerciantes de acá y finqueros. Y yo le dije: ¿y vos cómo conseguiste esto? Y me dijo: yo me la robé, allá en estar loco buscando, pero no la van a encontrar. Me dijo: personero, guárdeme este secreto. Y yo: tranquilo, agente, que esto, yo voy a hacer escándalo. Me dijo: sí, haga escándalo, a veces se evita más derramamiento de sangre en campamento. Y yo le dije: esta lista, ¿quién más la maneja? Me dijo: en Yarumal la manejan, y la manejan también en la finca de Santiago Uribe. Y yo: ¿y por qué? Me dijo: es que él es el patrón de ellos. Aquí hay agentes que reciben 200, 250.000 y 300.000. Y me dijo: esos hijueputas, compañeros míos de la estación, me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar? Porque yo no les quiero acolitar en asesinar gentes de la población y campesinos. Y entre esos me han convidado para que matemos a Camilo Barrientos. Y yo: ¿cómo que a Camilo Barrientos? Y me dijo: es que ese es el que sigue. A Camilo Barrientos lo mataron 3 sicarios de los 12 apóstoles sobre un paraje despoblado de la carretera que comunica a Yarumal con Campamento. Los criminales iban acechándolo como pasajeros en el mismo bus escalera que él conducía, un viejo Ford pintado de rojo con arabescos de colores que todavía se parquea en la plaza del pueblo antes de perderse por las trochas de estas veredas desafiando al pantano. Cuando nosotros llegamos, la personera llegó y de una le dijo: él es el personero de campamento, él es John Jairo Hernández, que también figura en la lista que ustedes tienen, asesinos. Y si a él o a él le pasa algo de aquí a campamento, usted me la paga. Me acuerdo que el más malo de todos, el agente Guevara, le dijo: no, doctora, ¿cómo le ocurre? Nosotros antes vinimos a prestarle seguridad. Le dijo: ¿seguridad? Y es que ustedes creen que ustedes son dignos de prestarle seguridad a esta gente cuando ustedes mismos lo están persiguiendo. ¿Cierto, John Jairo? Y yo: sí, doctora, ellos son los asesinos de Camilo. ¿Ya? Aquí, en el cementerio de Campamento, Antioquia, reposan los restos de Camilo Barrientos, un conductor de chiva o bus escalera que fue asesinado por el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, el grupo que era comandado por Santiago Uribe Vélez, y es precisamente por este crimen por el cual fue condenado. Después de que ya Camilo hasta había sido asesinado y todo eso, yo me vuelvo y me voy para allá, ya faltaba uno, y yo ya de una sí le dije: Teniente Meneses, ¿cuántos campamenteños más tienen que morir para que usted escuche? ¿Ese teniente era quién? Juan Carlos Meneses Quintero.
que era el comandante del distrito 07 de Yarumal. Destruyeron una familia, una persona que no se metía con nadie. Mi hermano aquí era reconocido por todo mundo. A mi hermano no lo distinguían ni por Giovanni, sino por Moclillo. Y mi hermano no se metió con ellos. Y el descaro, lo que más me duele a mí es el descaro. Váyase que enseguidita yo lo subo. Y lo subió fue a matarlo. Zulma, que prefiere ocultar su identidad porque algunos de los asesinos de sus parientes todavía andan sueltos en las calles de estos caseríos, perdió a 2 hermanos y a un tío a manos de los 12 apóstoles. Su tío fue una de las víctimas de César Emilio Camargo, un oficial de la policía llamado el Capitán Represa, quien arrojaba a sus víctimas al embalse de Río Grande, en el municipio de Entre Ríos. Ese día ya nosotros nos dijimos que qué pesar, sin comida y sin nada. Al otro día mi mamá madrugó a llevarle desayuno y a ver por qué lo tenían allá. Cuando mi mamá llegó al comando le dijeron que lo habían largado, pero a él no lo largaron. A él no lo largaron, a él lo mataron y lo tiraron a la represa. Y me dices que hay un momento, que hay un episodio donde él se comunicó con ustedes. ¿Cómo fue eso? Él llamó y dijo que no lo esperáramos a comer, que lo tenían en el comando. ¿Cuándo aparece el cuerpo de él? Como en noviembre. Como en noviembre o empezando diciembre. Mi hermano Walter, que también lo mató el Capitán Represa. Mi hermano, un muchacho, el que transportaba cuando los mataban, él le dijo que a mi hermano lo habían matado y lo habían tirado a la represa. El muchacho se ahorcó, porque el muchacho como que llevó mucha gente allá. Después de infinitas dilaciones al proceso, de amenazas en contra de los testigos, de presiones contra los investigadores y jueces del caso de los 12 apóstoles, la justicia por fin encontró culpable a Santiago Uribe Vélez de haber sido el jefe de este grupo paramilitar que llenó de sangre el norte de Antioquia. 3 décadas después de ocurridos los hechos, el Tribunal Superior lo condenó a 28 años de prisión por ser el determinador del homicidio de Camilo Barrientos. Pero este es apenas uno entre los 533 asesinatos cometidos por el grupo criminal que Uribe Vélez comandó. Para las víctimas de los 12 apóstoles, la sentencia significa una tenue luz de esperanza y quizás la posibilidad de que algún día haya justicia completa y verdad plena sobre esta borrasca de crimen, barbarie y exterminio. El señor Álvaro Uribe alguna vez vino a hacer campaña acá. Yo sí le pregunté y quería preguntarle y le dije, señor, venga, a mis hermanos los sacaron de su hacienda La Carolina como guerrilleros. Dígame quién fue. El señor me dijo que a él también le habían matado el papá, que él odiaba la guerrilla, o sea, el señor me preguntaba insistentemente que si yo sabía quién, y le dije, no, es que por eso le estoy preguntando a usted. Eran personas trabajadores suyos, personas humildes y honradas, y salieron de ahí y los mataron de la manera que ningún ser humano se merece. El señor se fue, los escoltas se lo llevaron y ya. Atrás quedan los muros de La Carolina, testigos mudos de cómo los 12 apóstoles conformaron un grupo paramilitar que luego sería también exterminado. La hacienda hoy le pertenece al empresario antioqueño Manuel Santiago Mejía, uno de los dueños del diario El Colombiano, pero la propiedad tendrá que pasar a manos del Estado, pues en la sentencia condenatoria contra su socio y amigo Santiago Uribe, el tribunal ordenó un proceso de extinción de dominio. Tal vez, algún día, estas tierras sirvan para reparar a sus víctimas. ¿Por qué el país se niega en decir, es que ellos son buenas personas, es que el señor Santiago y el hermano no han hecho nada? Yo alguna vez he dicho, entonces que me devuelvan a mis hermanos, si eso no pasó, que nos quiten el dolor y el miedo. Esta semana, cuando de nuevo hicieron el proceso y a él lo condenan, yo pienso que las víctimas llevábamos todo este tiempo esperando. No nos van a devolver a nuestros hermanos, pero se empieza a creer que sí hay justicia en este país, que tardó mucho, pero nosotros las víctimas estábamos esperando eso, que hubiera un culpable.
y que así como fue condenado por una sola persona, piense que son más de 500 víctimas que estamos esperando que una persona la declaren culpable por el hecho que hicieron los 12 apóstoles desde el año 93. Sobre el asesinato de Camilo Barrientos, el tribunal confirmó que Santiago Uribe Vélez recabó información, la entregó a sus colaboradores más cercanos de los 12 apóstoles. También impartió instrucciones para que el homicidio se llevara a cabo y buscó la colaboración de la policía para que todo saliera de acuerdo a lo planeado. La sentencia del Tribunal de Antioquia también ordena a la Fiscalía adelantar un proceso de extinción de dominio a la Hacienda La Carolina, que como ya vimos era el centro de operaciones del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Fuentes judiciales consultadas por Señal Investigativa explicaron que aunque la sentencia fue apelada, este proceso puede irse adelantando para que el predio pase a manos del Estado. Señal Investigativa también intentó comunicarse con el ganadero Santiago Uribe Vélez, pero este no quiso acceder a responder a las preguntas que aún tienen las víctimas, como por ejemplo, ¿por qué ordenó el asesinato de Camilo Barrientos, aun cuando era una persona muy reconocida por los campesinos de la región? ¿Dónde están los otros paramilitares que se aliaron con él para cometer tantos crímenes? Y si es cierto que se ordenó el exterminio de todos los miembros de los 12 apóstoles para que luego decir que la existencia de este grupo paramilitar era una fábula. Así es, Johanna, con estas preguntas y a la espera de las respuestas del ganadero Santiago Uribe Vélez, llegamos al final de otro capítulo de Señal Investigativa, donde investigamos lo que otros no investigan. Los esperamos el próximo domingo con una nueva historia en profundidad, en esta alianza investigativa entre Señal Colombia y la revista Raya. Feliz inicio de semana para todos.